Muy buenos días, profesor y compañeros en general. El día de hoy voy a exponer acerca de las tablas de frecuencia sin ancho de clase. El curso es Estadística, la escuela es Psicología, el docente al cargo del curso de Estadística es el doctor José Luis Carrasco Vázquez. Yo soy la alumna Alejandra Donaire Jiménez. A continuación voy a comenzar con mi explicación. Primero definamos qué son las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son para facilitar el estudio. Estas tablas o distribución de frecuencias nos muestran la distribución de los datos mediante unas frecuencias como, por ejemplo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. Dichas tablas de frecuencia se utilizan para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Como podemos observar en la pantalla, tenemos la distribución de tabla de frecuencias. Claro que esta es una tabla sin datos, pero es como para tener un ejemplo de cómo podríamos acomodar o armar nuestra tabla. Ahí vemos en qué orden están acumuladas la frecuencia absoluta, la relativa, la acumulada, la porcentual, entre otras. Aquí tenemos una tabla que he armado ya con datos puestos para poder tener una idea un poco más clara. Claro está que más adelante voy a explicar cómo es el procedimiento. Tenemos un ejemplo de empresa de transporte terrestre interprovincial. Tenemos a lo que es la empresa Perubús, la empresa Flores, la empresa Cruz del Sur, la empresa Yaxa, la empresa Oltursa, Tepsa, Andoriña y Siva. Entonces, en el lado de la frecuencia absoluta he ubicado lo que son las unidades de los buses. Por ejemplo, Perubús tiene un aproximado de 80 buses, Flores tiene un aproximado de 70, Cruz del Sur un aproximado de 50 y así consecutivamente. Para que nosotros podamos obtener nuestra frecuencia absoluta, tenemos que sumar todos nuestros datos y al haber realizado la suma me sale 450. Para obtener mi frecuencia relativa, tengo que dividir el primer dato de la frecuencia absoluta entre el total, que en este caso ha sido 450, y me va a salir el resultado. Para la frecuencia acumulada es la suma del cuadro superior o del dato superior de frecuencia acumulada más el segundo dato de la frecuencia relativa. Para obtener nuestra frecuencia porcentual es el primer dato de la frecuencia relativa, que en este caso sería 0.1778 multiplicado por el número 100. Entonces, al obtener el dato, como estas tablas generalmente se hacen en Excel, al deslizar voy a obtener automáticamente los demás datos. Un dato importante es de que al sumar todos los datos de la frecuencia porcentual siempre me tiene que dar el número 100 y así podremos estar seguros de que nuestra operación ha sido correcta. También los datos que nos salen en la frecuencia porcentual ya serían representados en manera de porcentajes. A continuación he puesto otro ejemplo de tabla de frecuencia sin ancho de clase y voy a realizar el procedimiento para obtener una idea más clara de cómo se realizan estas tablas. He puesto un ejemplo en esta ocasión de locales de votación. He acomodado locales de votación de la ciudad de Ica, como pueden ser el Colegio Antonio Moreno de Cáceres, San Luis Gonzaga, Margarita Santana, Carlos Cueto, Judith Aybar, el Colegio Ezequiel y el Colegio San Luisito. Entonces puse aquí locales de votación y al lado el número de mesas que hay en cada local de votación. Aproximadamente en el local Antonio Moreno de Cáceres o el Colegio Antonio Moreno de Cáceres hay un aproximado de 60 mesas. En San Luis un aproximado de 100 mesas, en Margarita Santana un aproximado de 40 mesas y así consecutivamente como pueden observar. Entonces, para que nosotros podamos obtener la frecuencia absoluta, habíamos dicho anteriormente que tenemos que hacer la suma de los datos de este. Entonces, procedemos a hacer la suma, seleccionamos todos los datos de manera agrupada, nos vamos a esta esquina superior que parece una M volteada, le damos clic y de manera automática se realizará la suma. Ahora, para que nosotros podamos obtener
nuestra frecuencia relativa, tenemos que hacer lo siguiente. Le ponemos igual, abro paréntesis, el primer dato de la frecuencia absoluta, entre nuestro total, que en este caso es 350, lo escribimos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Para obtener los demás datos, simplemente deslizamos y de manera automática nos saldrán los demás resultados. Para obtener nuestra frecuencia acumulada, primero copiamos al lado el primer número de la frecuencia relativa, o lo escribimos. En este caso sería 0.1967, y abajo realizamos la operación, que sería, abro paréntesis, selecciono el primer dato de arriba, más el segundo dato de la frecuencia relativa. Cierro paréntesis y obtengo mi resultado. De la misma forma, deslizo hacia abajo y obtendré mis demás datos. Finalmente, para mi frecuencia porcentual, igual, abro paréntesis, selecciono mi primer dato de nuestra frecuencia relativa, multiplicado por el número 100. Cierro paréntesis, doy Enter y me saldrá este número. Deslizo y me saldrán los demás datos. Ahora paso a realizar la suma. Y me dará el número 100. Eso quiere decir que los datos han sido correctos. Ahora, a esta tabla de frecuencia también podemos hacerle nuestro gráfico. Entonces, ¿cómo armamos este tipo de gráficos? Yo selecciono todos los datos y me voy a donde dice insertar. Le hago clic aquí y selecciono este tipo de gráfica. Como pueden observar, hay gráficas en variedad, pero yo prefiero esta para que se pueda observar la variedad o la diferencia de porcentajes de cada dato. Le doy clic y, como podemos ver, se arma nuestra gráfica. Puedo escoger en colores. Cuando le doy clic aquí, como solamente quiero una gráfica de la frecuencia porcentual, le quito el check a estas de aquí y me quedo con la frecuencia porcentual. Si le doy clic aquí, me salen todos los datos. Le doy clic aquí, me salen los títulos del eje. Cuando le doy clic aquí, puedo obtener los datos de cada frecuencia porcentual según el local de votación, que es Antonio Moreno de Cáceres, San Luis, etc. Ahora, si yo deseo que estos datos de aquí me salgan de manera más resumida para que no se me haga tan pesado el gráfico, me voy aquí, hago clic en número, donde dice general, selecciono el número y se resumen los números. Y así es como nosotros obtendríamos nuestra tabla de frecuencias con nuestro gráfico. Y bueno, ya hemos finalizado. Muchísimas gracias por su atención. Esa sería toda mi explicación. Gracias.